Muy buenas tardes. Les saluda el pastor Osvaldo Vargas y a través de esta transmisión queremos en esta tarde compartir con ustedes la palabra del Señor, además de ponernos de acuerdo para orar por algunos hermanos que se encuentran enfermos y por cada uno de los que pueden ver esta transmisión y que deseamos con todo nuestro corazón sean bendecidas, fortalecidas, animadas, ¿por qué no también corregidas por la palabra del Señor? Corrección que necesitamos a diario. Estamos viviendo tiempos difíciles. No voy a ser yo quien les va a dar la noticia de que los días son difíciles, porque seguramente cada uno de ustedes está viviendo sus propias dificultades y que en tiempos como este es cuando más necesitamos la palabra del Señor. El salmista dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hoy es cuando más necesitamos que el Señor ilumine nuestro camino. Hay momentos en que tenemos que tomar decisiones y no podemos tomarlas a la ligera. Hay decisiones que son vitales y que debemos tomarlas con seriedad, porque algunas veces nuestras vidas dependen de esas decisiones. Yo quiero compartir con ustedes en esta tarde una palabra que se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 13 hasta el 27 vamos a leer. Si usted tiene una Biblia a mano, puede leer conmigo o escuchar atentamente la lectura, que dice así. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es sorprendente cómo personas que habían sido discípulos personales de Jesús, tal vez no del grupo de los 12, pero que habían seguido a Jesús durante mucho tiempo, habían oído sus enseñanzas, seguramente lo habían visto sanar enfermos, dar vista a los ciegos y, ¿por qué no?, incluso resucitar a los muertos. Sin embargo, en esta tarde ellos van camino
a Emaús, a una aldea que está a 11 kilómetros de Jerusalén. Y dice Lucas que Jesús mismo se pone junto a ellos caminando. Ellos no lo reconocen. Yo quiero en esta tarde compartir con ustedes tres cosas que, a mi modo de ver, tres cosas que le impedían a ellos ver a Jesús caminando junto a ellos en el camino. Y que de alguna manera, ¿por qué no? Son las mismas cosas, las mismas experiencias, las mismas situaciones que pueden hacer que nosotros, igual que ellos, puede que no veamos a nosotros. Una de ellas, la primera, es una fe conducida por las emociones. Ellos están tristes. Usted diría, y yo puedo decir, lógica, están tristes. Era razonable que estuvieran tristes. Su maestro había y con él habían muerto también, ¿por qué no? Sus anhelos, sus sueños, aquellas cosas que ellos deseaban. Había muerto con él también aquella seguridad, que la presencia del maestro junto con ellos. Pero hace 3 días que su maestro ha muerto y ellos están tristes. Ahora, usted y yo sabemos que están tristes porque su fe estaba conducida por sus emociones. La tristeza que ellos sentían era el resultado un poco, ¿por qué no?, de lo que de ignorancia, de no creer las palabras del maestro, que les había anunciado que él tendría que morir, pero que tendría que volver a la vida. Cuando las emociones dominan el corazón de las personas, es difícil creer en cosas imposibles. Cuando las emociones dominan el corazón, es difícil a veces pensar equilibradamente. El enojo, la ira, la tristeza, a veces pueden ser gatillantes de que no caminemos en el sentido que Dios quiere. No podamos ver a Jesús caminando junto a nosotros. Su fe estaba conducida por sus emociones. Así que la tristeza embargaba sus vidas. Usted podría decir, como dije hace rato, razonablemente que estaban tristes. Pero, ¿cómo podían estar tristes si hubieran, ¿por qué no?, creído y tenido esa fe en Jesús a toda prueba? Gálatas 5:22 dice que uno de los frutos del Espíritu es la fe. Algunos traductores más avanzados que la versión 60 dicen que esa palabra fe debería traducirse a fidelidad. Es decir, que alguien que tiene fe es alguien fiel. La fidelidad que se mantiene aún en medio de las dificultades. Su fe estaba conducida por sus emociones, porque las emociones son de alguna manera inestables. Su fe era inestable, su fidelidad era inestable, porque su maestro había muerto y ellos estaban embargados por la tristeza. Una segunda cosa que veo en este pasaje que de alguna manera impide que ellos junto a ellos, o que hubieran esperado que Jesús caminara junto con ellos en el camino, es la desilusión que ellos sienten, y creo yo por expectativas sin sustento. En el versículo 21, Lucas dice que ellos le dicen al maestro:
aunque ellos no sabían que era el Maestro, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. No sé si usted nota, pero en las palabras del evangelista hay un dejo de desesperanza en las palabras de ellos. Nosotros esperábamos. La versión NBI, abrigábamos la esperanza de que Él fuera el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Ellos de alguna manera le están diciendo al maestro que están tristes porque ellos tenían una expectativa que no se había cumplido. Ellos, dice, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, pero hace 3 días que se murió, por lo tanto, estamos tristes porque nuestras expectativas no se cumplieron. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, pero Él está muerto. O sea, su tristeza, su incapacidad de ver a Jesús en el camino radicaba en una desilusión. Porque Jesús nunca les dijo que Él no moriría. Jesús nunca les escondió que Él tendría que ir a Jerusalén, morir en la cruz. Pero tampoco les escondió que Él al tercer día resucitaría. Pero ellos están desilusionados. Porque sus expectativas de que Él era el que había redimido a Israel estaban, según ellos, sepultados en una tumba. Bueno, a nosotros nos pasa también. A veces nos desilusionamos fácilmente de muchas cosas y por muchas. Y una de las razones por las cuales nos desilusionamos es porque a veces tenemos expectativas sin sustento. Cuando era niño, mi mamá cada domingo me daba permiso para ir al estadio de fútbol siempre y cuando yo volviera a una hora prudente para que yo la acompañara a la iglesia. Pero yo, un adolescente de 13, 14 años, me pasaba a cualquier otra parte después del partido. Así que cuando llegaba a la casa, ella ya se había ido a la iglesia. Así que cada domingo yo le daba la misma explicación. Que no me había dado cuenta de la hora. Le pedía disculpas por no haberla acompañado. Y siempre su respuesta era la misma. El brazo del hombre es débil y es infiel. A veces nosotros nos desilusionamos de las cosas que experimentamos porque tenemos expectativas sin sustento. A veces esperamos mucho de las personas. A veces ponemos toda nuestra certeza en las personas. Pero el único fiel, el único en quien podemos confiar sin desilusionarnos es del Señor. Porque Él sí es fiel. Él sí tiene un brazo poderoso y firme y sólido. Y podemos creer que Él sí cumplirá su palabra. Y nos sustentará. Que Él nunca nos desilusionará. Porque Él es fiel. Pero ellos estaban desilusionados porque tenían expectativas sin sustento. No sé de dónde sacaron ellos que Jesús no iba a morir cuando Él mismo se los dijo. Pero ahí estaban desilusionados, con un corazón roto, porque ellos esperaban que Él era el que iba a redimir a Israel. Y es más, dicen, hace 3 días que esto aconteció. Y una tercera cosa que encontramos es un corazón endurecido por la incredulidad. Ellos no podían ver al Maestro
por una fe, por las emociones, como les dije, por estar desilusionados por expectativas sin sustento. Y también estaban con un corazón endurecido por la incredulidad. Note lo que dice el versículo 22. Aunque también nos han asombrado. Si siempre Jesús les habló de que Él moriría, pero que resucitaría al tercer día. Y hoy es el domingo, ya por la tarde. Nos han asombrado, mujeres. Si ellos hubieran tenido la expectativa, iba a resucitar. No hubieran estado la noticia que estas mujeres le habían traído de que habían ido temprano al sepulcro, pero que a él no lo encontraron, no pudieron ver el cuerpo. Es más, otros discípulos como Pedro y Juan también habían ido al sepulcro, pero a él no lo vieron. Ahora, note que ellos dicen que las mujeres que fueron al sepulcro, después de ver el sepulcro vacío, dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros, el 24, al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él vieron. Entonces Jesús les dice, oh insensato, de las Escrituras, puede darse cuenta de que Jesús era el Mesías, el que había de redimir a Israel. Él era el Mesías. Si usted lee el ministerio del apóstol Pablo, una de las cosas que él hacía con precisión y con entusiasmo, ir cada sábado a la sinagoga de los judíos donde él llegaba a predicar y demostrarle en la Escritura que Jesús era el Mesías. Pero estos discípulos no han creído lo que las Escrituras decían respecto del Mesías y que esas profecías se habían cumplido en la vida del Maestro. Tardos de corazón, duros de corazón. Ellos estaban con un corazón endurecido por la incredulidad. Yo me pregunto, para nosotros tal vez es más difícil creer, porque no vimos al Maestro, aunque lo veremos un día. No lo vimos sanar a los enfermos, ellos sí. Sin embargo, Jesús dijo que somos bienaventurados, felices, hemos creído en Él. Nosotros, lamentablemente, igual que estos discípulos, a veces no está el Señor caminando junto a nosotros. A veces podemos tener una fe conducida por las emociones. Muchas veces en mis casi 25 años de ministerio, he escuchado a mucha gente decir que no va a ciertos lugares o no obedece la palabra de Dios porque no lo siente. Pero en la vida cristiana, mis hermanos y hermanas, usted no puede tener una fe basada en sus emociones. Las emociones son inestables. Hoy usted siente, mañana puede que no sienta. Y a Dios no lo podemos servir por sentimientos. No lo podemos servir movido por nuestras emociones. A Dios lo tenemos que servir por convicciones. Las convicciones no son algo que usted y yo vamos a adquirir un día para otro.
No sé si usted sabe, pero la palabra convicción tiene la misma raíz gramatical de la palabra convicto. Es decir, que alguien que tiene una convicción es alguien que está convicto de una idea. Está preso por una idea. Nosotros tenemos que creer y servir al Señor por convicciones. Convicciones que son el resultado de la experiencia que hemos tenido con Él. Yo creo que el Señor sana, porque no solo una vez he visto que Él tiene el poder para sanar y ha sanado personas. Lo he visto y lo he experimentado. El Señor sana. Él tiene poder para sanar. El Señor contesta las oraciones. Me contesta las veces que Él ha respondido a mis oraciones. Por eso nosotros no podemos tener una fe conducida por las emociones. Tenemos que tener una fe conducida por las convicciones. Si usted y yo queremos ver al Señor caminando junto a nosotros, aún en los días más oscuros, usted necesita tener convicciones. Y las convicciones no son el resultado de la lectura de un pasaje bíblico, hoy en día aquí, mañana en otro, o leer cada día un pancito de vida. Las convicciones se adquieren a través de las experiencias que tenemos con Dios. Si usted no quiere ser desilusionado por expectativas sin sustento, usted debe conocer completamente el plan. Y usted necesita conocer el plan completo de Dios respecto de usted, para no desilusionarse por expectativas sin sustento. Usted necesita con sustento. Pero ¿cómo va a conocer lo que sustenta su vida y el plan de Dios si usted no conoce el plan de Dios? Usted y yo necesitamos conocer el plan completo. De esa manera no vivirá desilusionado. ¿Cuántas veces, a pesar de que la palabra dice que el Señor sana, también hemos experimentado que a veces el Señor no nos sana? Y usted no puede desilusionarse, perder la fe, porque un día estuvo enfermo y no ha sido sanado. Tenemos el ejemplo de Pablo, que siendo el hombre de Dios que era, sin embargo tenía un aguijón en su carne, de la cual dijo una vez: le he pedido 3 veces al Señor que lo quite de mí, y que el Señor dijo: bástate de mi gracia. Porque el poder de Dios se desarrolla, se potencia a veces también en nuestra debilidad. Pero para nosotros tenemos que tener expectativas sustentadas sobre la base de la palabra de Dios. Quien conoce el plan de Dios no sufrirá desilusiones. Y finalmente, solo una relación personal con Dios, sabiendo quién es Él, sabiendo cómo es Él, puede darnos un corazón sensible. Hay un dicho popular que dice: ojos que no ven, corazón que no siente. Si usted no experimenta una relación con Dios, nunca tendrá un corazón sensible. Nunca tendrá un corazón dócil. Nunca tendrá un corazón dispuesto a creer. Dijo que si no fuéramos niños, no entraríamos en el reino de Dios. Los niños creen todo lo que usted puede decirles. Así, de esa manera, tenemos que creer
en la palabra, en las promesas de Dios, en el plan de Dios. Jesús les dice a estos discípulos insensatos, tardos de corazón para creer, los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Seguramente tenido una fe no conducida por emociones, sino por convicciones. Si no hubieran estado desilusionados por expectativas sin sustento y no hubieran tenido un corazón endurecido por la incredulidad, no habrían que esperar hasta que Jesús entrara en su casa y partiera el pan con ellos para... En esta tarde yo quiero animarte, hermano, animarle, hermana. Que que desarrollemos una fe conducida por las convicciones. Que conozcamos profundamente el plan de Dios para no desilusionarnos con expectativas sin sustento. Un corazón que cree en las promesas y la palabra de Dios. Solo podremos ver al Señor, no solo caminando junto a nosotros, sino estando en nuestra casa, partiendo el pan con nosotros, presente en nuestras vidas. Quiero orar, darle gracias al Señor por esta palabra y, ¿por qué no?, para que también el Señor pueda responder nuestras oraciones. Él quiere responder a nuestras oraciones. Así que nos ponemos de acuerdo para orar al Señor por nuestros hermanos que están un poco enfermos, por estos días difíciles, y porque Dios nos dé una fe conducida por convicciones, que podamos conocer completamente su plan y podamos también tener un corazón sensible a su palabra y creer todo lo que ella dice respecto de Jesús y respecto de Dios que Él tiene para nosotros. Señor, te damos gracias, honramos, bendecimos tu nombre. Te reconocemos como el Señor Dios. Te damos gracias, Padre, por tu Hijo, por Jesús. Te damos gracias por el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones y que nos hace sentir tu presencia aún más allá de la circunstancia. Te doy gracias en esta tarde por tu palabra que nos enseña, Señor, a desarrollar una fe conducida por convicciones. Que aprendamos, Señor, a conocer completamente tu plan, para así no sufrir desilusiones por expectativas sin sustento. Y que también, Señor, podamos tener un corazón que cree en tus promesas de tal manera, Señor, que podemos tener así un corazón sensible. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos enseñas a través de ella. Porque a través de la experiencia de estos discípulos que iban camino de Emaús, nos enseñas a nosotros, Señor, lo que no tenemos que hacer para poder reconocerte cuando tú caminas junto a nosotros. Como hasta ahora también, o estás junto a nuestros hermanos que están enfermos. Te pedimos que tú extiendas tu mano de poder, Señor,
y que te glorifiques en sus vidas, los fortalezcas, los animes, los levantes, Señor. Señor, creemos en tus promesas y te damos gracias por tu palabra. Te exaltamos y te glorificamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero invitarles o dejarles invitar para el próximo domingo a las 6 de la tarde. Estaremos compartiendo nuevamente la palabra del Señor. Una palabra que esperamos haya edificado, haya fortalecido. Y en medio de esta situación difícil que estamos experimentando, podamos recordar que el Señor camina cada día junto a nosotros, pero que nosotros podemos no verlo, pero para poder ver al Señor caminando junto a nosotros necesitamos convicciones, necesitamos conocer su plan y necesitamos creer en sus promesas. Que el Señor les prospere, guarde y proteja a todos ustedes, mis hermanos. El pastor Osvaldo Vargas les desea, junto a mi esposa Mali Muñoz, las mejores bendiciones de Dios para su vida. En el nombre poderoso de Jesús.